a todos y bienvenidos una semana más a Laboras Hub. Al habla Miquel, me acompaña como de costumbre Gaizka Larrauri. Gaizka, ¿qué tal? Arrachaldeón, Miquel, ¿qué tal? Arratsaldeon. Y Oyer Sulimendi. Oyer, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todo bien por aquí. Hoy tenemos el gran placer de contar con Alberto Meléndez. Alberto es médico especialista en medicina de familia y comunitaria con más de 20 años de experiencia en cuidados paliativos. Alberto es además médico del equipo de medicina paliativa de la OSI Araba, fue vicepresidente de SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y es en la actualidad presidente de Arindus, Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi, miembro del consejo asesor de alfinaldelavida.org, que además os recomendamos, os lo iremos dejando todo en la descripción, y autor del blog Medicina de Familia con blog propia. Y, en fin, nos parece un perfil brutal, interesantísimo. Bienvenido a Laboras, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues un poco apabullado por la presentación, porque la verdad que todo lo que dices es cierto, pero tampoco es para tanto, vamos. O sea, que lo que soy es viejo, entonces acumula esas cosas, pero lo que soy es mayor. Bueno, pues para nosotros va a ser un placer gigantesco poder revivir quizás contigo, ¿no? Repasar esas experiencias y también que esperemos además que bueno, nuestra audiencia, ¿no? Aquellos que estén pensando quizás dedicar su carrera o que estén pensando qué estudiar, ¿no? Que puedan también aprender, ¿no? De ti. Así que nada, vamos allá. Oyer, todo tuyo. Bueno, Alberto, pues yo como tenemos costumbre, suelo empezar con una pregunta que puede ser sencilla a priori, pero que no siempre lo es, porque a veces uno no se plantea estas cosas para sí. Y con independencia de tu recorrido profesional y de tus experiencias de las cuales hablaremos, a mí me gustaría preguntarte por quién es Alberto, quién eres. ¿Quién soy? Pues un aprendiz tardío de persona que va descubriendo lo que le gustaría ser o lo que le identifica como más su ser, que como decía antes, me hago mayor, pero siento que estoy empezando muchas cosas. Entonces también con el vértigo ese bueno, pues que estás como dice la canción, que mi moneda se ha echado al aire ya, ¿no? Pero con muchas ganas de hacer cosas y decir, bueno, hasta dónde podré, ¿no? Pero sobre todo aprendiz. Estoy desaprendiendo algunas cosas e intentando interiorizar otras. Es poco definitorio, ¿verdad? Ya me doy cuenta. ¿Qué más me puedo definir? Bueno, pues sobre todo un ser social, mm, integrado también en la comunidad y que me gustan las personas. Decía que era un aprendiz de persona porque me gustan las personas. Bueno, pues eso es suficiente. Y luego Vale. seguramente podremos ir desgranando con más detalle muchas de las características que te definen. Y ahora por continuar y por dar un poquito comienzo a tu viaje, no solo personal, sino también profesional, yo quiero hablar de la vocación, de esa palabra de la que tanto se habla y que a veces, por desgracia, pues no todo el mundo lo encuentra de forma menos temprana. Yo quiero, en ese sentido, retrotraerme un poquito a tu pasado, a ese Alberto adolescente o de 17, 18 años, que se veía en la tesitura de tener que elegir qué estudiar, ¿no? Hacia dónde encaminar su carrera. Y yo te quería preguntar simplemente, ¿tuviste clara la decisión de estudiar medicina? ¿Por qué ese camino? Por qué no otro? Eh, yo no decidí, yo no recuerdo con 17 años decidir esto, yo ni recuerdo con 8 ni con 6, pero mi madre siempre recuerda que yo tenía 8 o 9 años y le preguntaba la pregunta típica de la tía, ¿y tú qué vas a ser? Médico. Yo siempre he querido ser médico. Siempre he querido ser médico, pero no recuerdo un momento de decisión, ¿no? Sí que recuerdo un momento de frustración, que fue cuando acabé COU, hice la selectividad y yo vivía en Pamplona y en la Universidad de Navarra no me cogieron, ¿no? Entonces fue una frustración terrible porque además yo les decía, eso sí que recuerdo,
les decía a mis padres es que no hay otra opción, es que no. Entonces recuerdo con mi padre que ya falleció, eh, ir a buscar otras facultades, escuelas, Soria, Huesca, Zaragoza, buscando otra opción, ¿no? Y no se abría. Y de hecho, empecé biología en la Universidad de Navarra porque al pasar un curso te permitían hacer como curso puente, ¿no? Tuve la suerte que en febrero así del mismo curso me pude pasar a medicina. Quiero decir con esto que yo nunca fui un gran estudiante, entonces mi expediente no era maravilloso. Entonces para mí estudiar medicina es que no quería otra cosa. Entonces no sé muy bien a qué ligarlo, porque en mi familia, ni mis padres, ni mis tíos, no hay más médicos. Lo tenía muy claro y no sé muy bien por qué, la verdad. No sé muy bien por qué. Bueno, igual antes nos has dado la respuesta, ¿no? Cuando has dicho que te gustaban las personas, ¿no? Igual es un Pero sentimiento no que creo que vino ya sea tan desde... real, ¿no? No lo sé. A mí sí que reconozco que el hecho de ayudar a otros siempre me ha movido, eh, pero para ayudar a otros hay múltiples salidas profesionales, ¿no? Y para ser persona cualquier salida profesional, ¿no? Entonces, la verdad que no lo sé, no sé de dónde venía, si veía alguna cosa, no lo sé, pero siempre he querido ser médico. Por supuesto, el médico que quería ser va evolucionando. Cada cuando tienes 8 o 9 años piensas de una forma, cuando ya eres un adolescente piensas de otra y durante la carrera piensas de otra. Lo que sí que tenía muy claro es que el tipo de médico que quería ser es el que he podido desarrollar, que es médico de familia y luego más adelante la medicina paliativa, ¿no? O sea que yo no estaba destinado a estar en grandes hospitales o en grandes quirófanos o en grandes investigaciones, sino en ese trato con las personas. Y precisamente has hablado de la medicina paliativa y va a ser uno de los, digamos, de los centros de esta entrevista. ¿Cómo fue ese proceso de desembocar en esa especialidad? ¿Fue algo natural? Eh, ¿Fue algo progresivo y dilatado en Fue el un, tiempo? un cúmulo de fortuna. En Pamplona hay un pequeño hospital, bueno, no tan pequeño, San Juan de Dios, que tiene una unidad de cuidados paliativos de las pioneras en España. Yo creo que fue primero la de Santander, la de Valdecilla, y luego probablemente, o casi a la vez, la de San Juan de Dios de Pamplona. Había ahí un gran médico, el doctor Jesús Viguria, con otros grandes compañeros, y allí tuve la oportunidad de trabajar unos años y ver qué era esto de la medicina paliativa, ¿no? Entonces, el que conoce la medicina paliativa y el que conoce la medicina de familia ve que tienen grandes similitudes. De hecho, a veces decimos que la medicina paliativa es un poco la medicina de familia comprimida, ¿no? Esa continuidad, accesibilidad, atención integral, pues comprimida en unos meses, a veces años de atención, porque la atención primaria, digamos, la medicina familiar es durante todo el desarrollo vital, ¿no? Entonces, esto lo comprime todo ahí. Entonces, son meses, horas, días de gran intensidad, de gran poder comunicativo y esto, y bueno, a mí me atrapó desde el principio. Y en este sentido, pues la verdad que las preguntas que nos vienen a la cabeza, ¿no? Para hacerle a una persona que al final, no sé si decir, se enfrenta o convive con la muerte o con ese último tramo de la vida de terceras personas, yo te quería preguntar cosas que a lo mejor son, bueno, no sé, demasiado abstractas, pero sobre las que seguro que tienes alguna idea ya en tu cabeza. Y empiezo por una básica que se me ocurre y ¿es la vida un camino hacia la muerte? La vida es un camino. A ver, esto es como si estás en la cola para entrar al cine y te preguntan, ¿está esperando usted el final de la película? Usted espere. O sea, quiero disfrutar de la película y no soy tan tonto como para no saber que al final la película acaba, pero déjeme disfrutar de la película, ¿no? O sea,
evidentemente, yo creo que la vida es un camino en el que hay que disfrutar toda la anchura de ese camino, ¿no? Que no es que te lleve a la muerte, es que, bueno, pues se acaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que darle un buen final en muchos casos es un broche a unas vidas muy intensas y muy llenas, ¿no? Y al revés, darle un mal final a una buena película, pues es un poco ¿no? como fastidiarlo al final, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, la vida es ese camino, esa película que disfrutamos con las palomitas y tal, y cuando estás eso en el cine, que te pegan un cotazo y dicen, bueno, pero luego acaba y acaba, y acabará, pero déjame que la disfrute, ¿no? Bueno, pero a veces también, y bueno, saliendo un poco del plano cinematográfico, eh, supongo que es la certidumbre de ese final lo que también da importancia al camino, ¿no? Si no terminara, seguramente no valoraríamos otras cosas, ¿no? El hecho es oír que termina. Entonces, como no hay opción para lo contrario, no sé, también me estaba metiendo yo, tú te salías del cine, yo me metía en el cine, ¿no? O si estás en el cine disfrutando una película y dicen que no se va a acabar, va, pues probablemente te levantes más veces al baño, te despistes más, a lo mejor cojas el móvil, porque como no va, bueno, pero es que acaba, ¿no? Y como no hay opción para elegir esto, pues no sé, vamos a estar en la peli todo lo que se pueda. Pero desde luego, eh, entrar pensando que no va a acabar la película es engañarse, ¿no? Yo creo que a veces un problema de los que tenemos es que pensamos que nunca va a acabar, ¿no? Y que siempre vamos a estar bien y que siempre va a ser todo maravilloso. Y eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé el ejemplo del cine hasta dónde nos va a llevar, pero evidentemente tenemos decía Foucault, que la verdad es como el sol, que no se le puede estar mirando de frente todo el rato. Pues un poco, la muerte es un poco así, ¿no? Pues al final de la película ya sé que está ahí, pero bueno, no me agobies. Lo que pasa es que a veces yo creo que no somos realmente, o al menos en una etapa principal de la vida, no creo que prestemos igual demasiada atención a ese final, ¿no? Yo no sé si es que nos ponemos una careta para evitar sufrir por aquello que vendrá y inevitablemente vendrá. O no sé si esto es parte de un proceso de deshumanización de la muerte, no sé a qué se puede deber. Lo que pasa que en el mundo este que nos hemos fabricado, en este mundo que nos hemos fabricado todos, digamos que la muerte es como el darnos cuenta que todo es efímero, ¿no? Entonces es como mejor no mirarlo, ¿no? Entonces llevamos los sanatorios fuera de las ciudades, los sanatorios, ¿no? Llevamos la muerte a escondidas. En otras culturas donde la muerte está más cercana y más dentro de la naturaleza, eso no es así, ¿no? Ya, la muerte antes era en los domicilios, ahora la hemos hospitalizado, la hemos puesto cortinas, ya no se lleva el duelo, ¿no? No se lleva el que una persona, si ingresan a tu padre, tienes 3 días o lo que sea, ¿no? Pero si fallece luego tienes un día para acomodarte a todo, tanto si fallece tu padre, si fallece tu esposa, si fallece tu hijo. Y además lo que todo el mundo te recomienda es, no, hay que seguir como si no pasara nada, ¿no? El luto que antes se llevaba, sobre todo las mujeres, bueno, era una forma socialmente de decir, estoy afligida, respetarme un poco que no participe de las cosas sociales, ¿no? Eso ahora no se lleva, ¿no? Es como pasar página y venga al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la muerte es como el anuncio constante que no deja hacer como si nada pasara, ¿no? Y eso lo evitamos. Bueno, pues es una realidad, como es una realidad que hay gente con graves dependencias, que hay enfermos psiquiátricos a nuestro alrededor y ocultos también en pisos o en hospitales. No queremos ver esa parte porque nos estropea el cuadro que nos hemos montado. Y como sociedad, bueno, en este caso occidental o como cultura, eh,
¿qué podríamos hacer o hacia dónde podríamos caminar o hacia dónde te gustaría que camináramos como sociedad en el proceso de la muerte, tanto propia como ajena? Hombre, lo que estáis haciendo vosotros es una pasada. O sea, porque unas personas que no estáis directamente ligadas a la profesión médica o sanitaria, abordéis el tema, ya es un cambio, ¿no? Fijaros, yo creo que la pandemia y todo lo que pasó, sobre todo hace un año y tal, yo creo que ha tenido muchas cosas negativas, pero ha sacado a la luz esto que es que somos vulnerables y que todos somos vulnerables, que nos habíamos pensado que no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No ocultarla, naturalizarla, y luego una cosa en la que estamos empeñados algunos es en prestigiar el cuidado, ¿no? Eh, una vez que has muerto, bueno, hay tanatólogos y hay... Pero digamos que lo que pasa antes de eso también se oculta. Hemos depositado el cuidado de nuestras personas mayores a residencias donde hay un personal generalmente mal pagado, muchas veces mal formado. No quiero generalizar porque sería injusto, pero bueno, no priorizamos eso. O sea, si hacemos una encuesta y preguntamos a la gente qué prefiere, un hospital de cuidados paliativos o una resonancia magnética o un robot que le opere a distancia desde Houston, la gente sigue prefiriendo la tecnología y sigue prefiriendo por no enfrentarse con esa otra realidad, ¿no? Y solo cuando empiezas a tener tus padres mayores o algún problema en casa y tal, echas de menos lo que realmente necesitamos más, ¿no? Bueno, pues tenemos que volver un poquito para atrás, prestigiar el cuidado, quitarnos protagonismo a los médicos. Eh, es una cosa que yo repito a veces a mis amigos y tal, y se quedan un poco sorprendidos. Hay que proteger a las personas frágiles de los médicos. La medicina moderna está diseñada para tratar cosas, entonces el sujeto sano es el que está insuficientemente estudiado. Hay que exprimir las pruebas hasta encontrar una patología para tratar, para corregir una cosa que es una alteración de la normalidad. Entonces, echar un poco el paso para atrás, ver que estamos haciendo mucho daño con mucha medicación y con mucha intervención y devolver un poquito a la comunidad, a la fuerza de la comunidad, la capacidad de cuidar al más frágil con ayuda de los entendidos, pero solo con su ayuda, no con tanto protagonismo. Y esto me recuerda, cuando hablas de la comunidad y de volver a la comunidad, todo este proceso, yo recuerdo casi un sueño de infancia que siempre tenía, y es que viendo la situación que podías ver, por ejemplo, en residencias de ancianos y demás, pues donde el sentimiento o el denominador común muchas veces es la soledad, ¿no? Y yo siempre pensaba y recuerdo, digo, "Joder, ojalá algún día pueda montar un proyecto en el que pueda, por ejemplo, hacer que en los colegios, en las ikastolas, pues semanalmente puedan ir, o no puedan ir, tengan que ir una o dos veces a residencias a simplemente estar y hacer sonreír a esas personas, ¿no? Y viceversa y recíprocamente, esas personas con esa mochila llena de experiencias y de sabiduría que les ha dado la vida, pues que pudieran también enseñar, ¿no? Y en ese círculo casi perfecto de intercambio de cosas, pues que saliera algo bonito. Y este es un comentario a la margen que simplemente me lo ha recordado, pero desde luego... Eso ya se hace en algún sitio, ¿eh? Hay Ah, algún sí. hospice, no recuerdo si es en Alemania o en Dinamarca, donde hay un sitio para un hospice para personas en fase final de vida, casi todas mayores, pero no solo mayores, y en el mismo edificio un paritorio donde van las mujeres a parir, ¿no? Y hay pues la mezcla un poquito de la vida y la muerte como una continuidad, ¿no? Y en algunas residencias de ancianos ya se ha hecho la prueba de poner una guardería y es espectacular lo que los niños reciben y lo que las personas mayores reciben, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos que forzar porque eso en un pueblo sucede. Yo vivo aquí en un pueblo de 150 habitantes en el norte de Álava, ¿no? En Zalduendo. Aquí esa interculturalidad, intergeneracionalidad se da espontáneamente, ¿no? No hay que buscarla. Eh, te encuentras que un vecino está cortándole la hierba
al otro porque anda mal con las caderas, ¿no? Y no se hacen grandes planes para eso, ¿no? Ni grandes proyectos, ¿no? Es un poco la comunidad la que tiene la palabra y la que decide hacer cosas. Y eso es lo que nos falta un poco a nosotros. No tanto el gobernar esos cambios, sino el permitir que pasen. Porque lo que hacemos los profesionales muchas veces es dirigir tanto que vemos solo con nuestra mirada, ¿no? Y hay que dejar un poquito que sea la gente la que lo decida. De todas maneras, ayer te cuento que con otro grupo de locos estamos en un proyecto que se llama Vespean, la Casa del Cuidado, y nuestra idea es tener un día un espacio, una casa donde haya unas habitaciones para gente que no pueda estar en casa por el motivo que sea en su fase final, que está atendido por médicos, enfermeras auxiliares, pero que alrededor de ese sitio haya formación a estudiantes, a voluntarios, a profesionales, haya un sitio para estar, un local donde pueda haber música, donde pueda haber, o sea, un sitio que esté dentro de la ciudad y que se viva con naturalidad. Es un hospice, que es un movimiento que nació en Reino Unido ya hace unos cuantos años, pero que en toda Europa y en muchos sitios de Latinoamérica está floreciendo con este tipo de... O sea, que tu sueño tiene mucho que ver con la realidad, con la realidad que muchos soñamos. Bueno, pues igual se trata de que cuando finalicemos esta entrevista te pida algún dato. No, yo te pido 3 millones de euros y yo te doy tus datos, te doy tus euros y ya está, y lo montamos. No, la verdad que es una cosa muy bonita y se va a dar, lo vamos a hacer, porque somos un grupito de gente con muy cabezones, yo soy navarro, hay otro navarro, lo vamos a hacer. Y la verdad que venimos un poco, somos 3 médicos, una enfermera y una trabajadora social, y venimos un poco de la frustración de ver que hay ciertas necesidades de la gente que está al final de la vida a las que no llegamos, ¿no? No llega el sistema sanitario. Y no llega ni va a llegar, porque no tiene esa mirada, a lo mejor no tiene que llegar, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer otro tipo de atención, otro tipo de cuidados. Quizás, Alberto, en ese sentido, por meter una cuña, precisamente decías, ¿no? Donde el sistema sanitario no llega, ¿no? Pero eso tradicionalmente ha sido algo propio de la familia o de la comunidad, ¿no? Claro, pero Ujú. perdón, pero nos hemos acostumbrado a pedírselo al sistema sanitario o al sistema social. Entonces, nos hemos acostumbrado tanto a pedirlo que ahora que no nos lo puede dar, estamos todos frustrados. ¿Y el sistema sanitario cómo responde? Pues con más médicos, con más medicaciones, con más quirófanos, y no es lo que la gente necesita. Entonces, ¿qué pasa? Se vienen las urgencias de gente mayor. ¿Qué hacemos? Ampliar las urgencias para que el mensaje que damos es para que sigan viniendo más gente, porque no tenemos otra respuesta, ¿no? Porque la mirada del sistema sanitario es la de resolver problemas, pero con sus gafas, ¿no? Entonces, la gente tiene otro tipo de problemas a las que no estamos dando soluciones. Estamos haciendo una medicina del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, en el siglo XIX la gente enfermaba con un proceso infeccioso o oncológico, lo que sea, vivía 2, 3 semanas, un mes y ya está. Y ahora hemos conseguido que la gente viva, nosotros hemos visto este año pasado una señora de 107 años. Ya no nos extraña tener un centenario, ¿no? Antes, yo recuerdo cuando hacías un plan de salud, lo que sea, te decías, no, está pensado para personas entre 0 y 99 años, como diciendo, aquí cabe todo el mundo. Ahora no puedes decir 0 a 99 porque van a tener muchos de 100, ¿no? Claro, y esa gente vive hasta los 107 años, hasta los 100, hasta los 88, con unos años de muchas necesidades y mucha dependencia. Y son años, es el final de la película, pero que es muy interesante, porque es su película y no tenemos ninguna necesidad de alargarla o de acortarla, tenemos que ayudarle a vivir ese trozo de película, ¿no? Entonces, digamos que ha cambiado la película, pero el cine sigue queriendo encender las luces a la hora y media. Y dice, no, no, es que ahora las películas a veces son más largas y la gente necesita sillones más cómodos y a lo mejor más baños, porque se va a levantar más veces. Bueno, estoy haciendo un símil un poco tonto con lo No, creo que es perfecto, ¿eh? Sí. Pero tenemos que adaptarnos. Y sí que es cierto que hay que devolverle eso a la comunidad. Pero también es como un salto muy brusco eso que aparecía en los anuncios antes de la tele de y cualquier duda consulta a su médico. Y ahora decirle, bueno,
ahora ya no, ahora no nos consulte, ahora coméntelo con sus vecinos y vecinas tal. O sea, ahora hacemos grupos de mujeres para que unas a otras enseñen a dar el pecho a sus hijos, ¿no? Porque eso antes lo aprendías de la vecina o bajaba la de abajo, tal. Entonces, ahora tenemos que forzar eso, pero seguimos teniendo mucho protagonismo los profesionales y nos tenemos que apartar y dejar paso a la gente. Es como si hubiésemos dejado que las instituciones o los profesionales cuiden de nosotros y nos hemos olvidado de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Claro, claro. Antes, vosotros sois muy jóvenes, pero antes si mi hermano o yo teníamos diarrea, pues si no sabía mi madre, sabía mi abuela, y si no la vecina, el que había que hacer de zumo de limón, no sé qué tal. Ahora las madres van asustadas porque es que le llaman a su madre, que a lo mejor puede ser de la edad de la mía, y le diría eso, pero como les hemos bombardeado con mensajes, cualquier duda consulta a su médico, puede ser una meningitis, por eso qué tal. Entonces dice, yo hija haría un agua de arroz, pero por si acaso llévalo a veterinario. Y ya no nos atrevemos a tomar decisiones por nuestra cuenta, nos han castrado un poquito esa capacidad. ¿Y a qué crees, Alberto? Porque yo que, bueno, lo poco que he podido viajar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un impacto brutal cuando he estado en Oriente Medio, ¿no? Y no sé, nunca he sabido identificar si se debe al desarrollo tecnológico, si se debe a, en fin, la religión, la cultura. Supongo que será una mezcla de factores, ¿no? Pero ¿a qué crees que se debe? Digamos, el habernos apartado, el haber dejado de aprender de la comunidad, ¿no? Y el dejarlo todo o pedírselo todo a las Pues instituciones, ¿no? tiene que ver, yo creo, que con la comercialización de la salud y del bienestar, ¿no? Si la salud es algo que te puedo vender, pues primero te la secuestro y luego te la devuelvo con un precio, ¿no? Yo no sé si tiene, evidentemente, hablamos aquí de este entorno, pero lo que es en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, todavía es mucho más salvaje, ¿no? O sea, también, por ejemplo, las familias aquí en Euskadi, yo creo que en toda España, la familia tiene mucho peso todavía como red de apoyo, ¿no? Y por eso se entiende que con un 37% de paro juvenil y tal, no haya una pobreza llamativa en las calles o tal, ¿no? Pues porque la red familiar aguanta mucho. Pero en otros países esto es mucho, o sea, en Estados Unidos la gente entra en bancarrota para tratarse cánceres que desde el minuto cero se sabe que no se van a poder curar, ¿no? Entonces, yo creo que es la comercialización, el mundo este que nos hemos montado de compra y venta de bienes y productos. La verdad que no lo había pensado, ¿eh? Porque yo no conozco, conozco algo de Latinoamérica, pero no conozco Oriente Medio, ni África, ni conozco un poquito Asia, bueno, estaba en China, pero no turismo. Entonces, no sé. Se me ha caído, no sé qué ha pasado con la Nada, conexión. tranquilo, ayer, no te preocupes. Sigue grabando de todas formas. O sea que Miquel, que tú que has estado en Oriente Medio, a lo mejor puedes decir más de esa sensación de salud, pero Pues a mí el impacto me parece, mira, puedo poner un ejemplo, bueno, muy buen amigo mío y además socio de ciertos proyectos que tenemos. Para su abuela se construyó habiendo fallecido su abuelo, para su abuela se construyó en la propia casa pues un anexo para que ella viviera allí, ¿no? El otro día nos comentaba que, bueno, pues que se cayó y tuvieron que llevarle al hospital, ¿no? Porque, bueno, por suerte no tiene nada, ¿no? Pero está ahí al lado, ¿no? Y yo cuando hablaba con él y le explicaba el tema de las residencias, decía que no hay residencias. Pero además me preguntaba, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿pero cómo es eso que ponéis a vuestros padres, a vuestras madres en residencias? ¿Para qué? Me decía, pero ¿por qué? Si están en casa mucho mejor. O sea, es una especie de sinsentido, ¿no? Por eso decía que, claro, a lo mejor es un tema complejo que no solamente va a pasar en Oriente Medio. Tengo un amigo, yo viviendo en Alemania, tengo un amigo rumano y me dice exactamente lo mismo, ¿eh? Sus padres viven debajo de donde vive él, ¿no? Entonces, es quizá esta idea de familia, no lo sé, supongo que será una mezcla, ¿no? De sociedades más individualistas, sociedades no sé, más... porque nosotros la familia la tenemos muy arraigada.
el modelo residencial que ahora está en revisión en todo el Estado, pero aquí en Euskadi me consta porque estoy en un grupo de trabajo y tal, el modelo residencial que tenemos ahora en algún país del norte de Europa está prohibido, literalmente prohibido. O sea, es decir, no se pueden tener residencias de 200 residentes, o sea, prohibido, ¿no? Porque no es bueno para la gente, ¿no? Pero, como decía antes, somos nosotros los que dirigimos, ¿no? Y decimos, no, pues ahora módulos de convivencia o residencias más pequeñas, tal. Yo el otro día en una reunión decía, jo, lo de, lo de vivir con gente que tú no has elegido, que yo sepa, pasa en las órdenes religiosas y en Gran Hermano. Y en casi ninguno de los dos casos acaba demasiado. Es decir, vivir con quien tú no has elegido, porque alguien piense que es mejor para ti, me resulta, como solución que damos, me resulta complicada. Y lo digo yo, que mi madre está viviendo en una residencia en Navarra, ¿no? Porque con la vida que tenemos los hijos no podemos atender todas sus necesidades, ¿no? Esto es un poquito la esquizofrenia que vivimos, ¿no? O la disrupción que vivimos en este mundo de potenciar los cuidados y no ser capaces de... Luego, socialmente, por ejemplo, en nuestro país, los permisos para cuidar no están muy desarrollados. Entonces, en países como del norte de Europa, como Holanda, Dinamarca, no es gravoso el cogerte un permiso para cuidar a un padre o una madre. Se prioriza lo de los hijos, como siempre, ¿no? Parece que la infancia tiene como más. Pero también lo otro, ¿no? Está potenciado. Aquí es muy complicado el poder dedicar horas de tu tiempo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay muchos factores que influyen, pero sí que es cierto que el Estado, las instituciones, no nos van a resolver esto ni a medio ni a largo plazo. Entonces, para cuando yo sea mayor y sobre todo para cuando seáis vosotros, tendrá que haber alguna otra, porque si no, el otro día en una reunión con gente de residencias, una directora de una residencia, que la tengo un aprecio inmenso y que es una mujer súper honesta, ella decía, yo cuando sea mayor no me gustaría vivir en la residencia que dirijo. Claro, eso es muy potente. O sea, porque estamos creando recursos para otros, no para nosotros. Eso es muy potente. Yo aspiro a que los profesores de mi hijo, si fueran niños, les gustaría estar en un colegio como el que ellos dan clase. Y aspiro a que yo cuando sea mayor me trate un médico como yo. Pues me gustaría también cuando una persona como esta dice que no le gustaría vivir en una residencia como las que dirige, digo, entonces, ¿para quién estamos fabricando este tipo de instituciones? En fin, pues sí, es que es una reflexión que además sí, 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 no, y además seguramente estamos hablando lo acabas de comentar, ¿no? Que tienes un aprecio tremendo, es decir, pero que seguramente escapa a su control, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. por mucho que te esfuerces, por mucho que lo intentes, hablabas antes, Alberto, además, de bueno, tener familiares en la residencia, ¿no? Y por eso decía precisamente que es un tema complejo. Yo he vivido la misma situación en mi familia, como por mucho que quieras no se puede, por las circunstancias de la vida, porque no tienes una casa lo suficientemente grande, porque tienes que trabajar y es absolutamente imposible, y porque quizás son personas, en este caso lo era, ¿no? Que necesitaban cuidados especiales, ¿no? Y no puedes, por mucho que quieras y en fin, que estés dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no, es imposible, ¿no? Y ese es quizás el puzzle Pero muy Miquel, complejo, ¿no? hace unos años hubo en Guipúzcoa un proyecto que se llamó Sayatu, que consistía en, se formaron a unas mujeres con un proyecto europeo, mujeres en riesgo de exclusión social, de edades entre, no sé si eran entre 30 y 45 años o 50, bueno, se les formó como auxiliares de clínica para domicilio, específicamente en cuidados paliativos. Entonces, esas personas se les asignaban en domicilios de personas con necesidades de cuidados paliativos y se veía un poquito qué repercusión tenía eso en el proceso, ¿no? Se demostró
que iban menos a urgencias, que llamaban menos a urgencias, que ingresaban menos, que fallecían más en su casa, que la gente estaba encantada. Y eran auxiliares de clínica, con todos mis respetos, porque a veces pensamos, no, hay que poner médicos y equipos. No, no, o sea, auxiliares de clínica que simplemente tenían una enfermera y una médico que están un poquito en la retaguardia por si pasaba algo, pero simplemente dar seguridad a un matrimonio mayor para decir, no te preocupes que estoy aquí, ¿no? Y eso es terriblemente eficiente, porque es que con los ingresos que se evitaron en se paga 3 veces el proyecto. Pues cuando acabaron los fondos europeos, pues la Diputación en este caso decidió que ya estaban. O sea que estudios de eficiencia hay. Lo que pasa que socialmente y políticamente, cuando hablamos de proyectos de larga evolución, los políticos no ven rentabilidad inmediata, ¿no? Y aquí, como funcionamos a 4 años, o 3 o a 2, no se hacen medidas que, pues como nos pasa en educación, ¿no? Que se cambian planes, no se cogen medidas que tengan un arraigo y que luego se puedan estudiar la repercusión que tienen, ¿no? Y claro, poner auxiliares de clínica en domicilios o hacer un macro hospital con helipuerto y resonancia magnética y PET y no sé qué, pues electoralmente y políticamente tiene mucho más rentabilidad lo segundo. Entonces, con eso hemos topado. Sí, Alberto, esto me recuerda a mi abuela, ¿no? Tuvo cuidados, ¿no? Haciendo un poco, ¿no? Yo, el vínculo que he tenido con mi abuela fue muy cercano. Cuando yo tenía 2 años murió mi madre, me cuidó a ella, etcétera, etcétera. Y ella siempre decía, ¿no? Antes de tocar una residencia, cuando veis que soy un estorbo, mandarme a una residencia. Bueno, tuvo un trombo y tuve que hacer rehabilitación. Estuvo en la residencia y ella directamente dijo que no, que allí no podía estar. Nosotros ya teníamos, mi aita siempre había tenido en mente los cuidados en casa. Y tuvo cuidados de ese estilo, ¿no? Que era al final el Ayuntamiento de Bilbao, donde venía un auxiliar a ducharla, a ayudarla. Y eso, el tenerla cerca y demás, también a mí me dio la sensación, ¿no? De el haber tenido la muerte tan cerca, empiezas a apreciar, ¿no? Dices, joder, esto es el tiempo de descuento, voy a apreciar más, ¿no? A mi abuela, a mi mamá. Tú que has tenido, ¿no? Al final convivís con la muerte, ¿no? Al final en estos 20 años, ¿qué aprendizaje, ¿no? te ha dado el tener la muerte tan cerca? Igual que yo he tenido, supongo que eso al final... Pues muchas veces me pregunto cómo será lo mío, ¿no? O sea, la moneda está en el aire, ¿qué será, no? ¿Cómo me adaptaré? ¿Seré capaz de dejarme cuidar? Lo que dices tú que decía tu abuela, de no quiero ser un estorbo, eso es una constante. Eso, sobre todo en mujeres, los hombres somos, quizá tenemos un punto más egoísta. Las mujeres, el no querer ser un estorbo es una constante, ¿no? Pero yo, claro, racionalmente, porque luego emocionalmente, pero racionalmente, claro, un bebé no se plantea ser un estorbo o un niño de 4, 5, 6 años. Y nadie se lo plantea porque todos vemos hacia dónde va, ¿no? Que va hacia la autonomía, ¿no? Cuando el camino es inverso, entonces ya te quedas con menos argumentos, ¿no? Pero he visto cosas tan hermosas, pues lo que has contado tú de tu padre y tú, ¿no? Con tu abuela, ¿no? El poder cuidar es algo que enorgullece y que hace crecer, ¿no? A las personas. Entonces, privarnos de cuidar, eh, yo quiero estar en una sociedad en la que el cuidado sea parte de las familias y de las personas, lo asuman las instituciones y ya está, ¿no? O sea, entonces, digamos que la vida sería desde los 17 a los 55 años, digamos que es la vida donde consumes, juegas, no sé, como la más activa, y antes y después, nada, guarderías, colegios, no sé qué, asilos y tal, y eso, y la vida la que muestra la televisión, ¿no? La de, pues, gente, 55 a lo mejor me he pasado, yo tengo 53, pues no, hasta los 50 o así, ¿no? Yo ya estoy fuera de concurso, ¿no?
Yo no sé si me gustaría vivir una vida así. De hecho, cuando vas a algún pueblo, yo os digo, yo vivo aquí, pero los pueblitos de aquí, te das cuenta que en las cosas sociales y del pueblo participa mucha más gente mayor que en otros sitios. No están como más incluidos. Y es por número de gente. Entiendo que no vas a dividir por edades, pero digamos que la gente sigue opinando y sigue teniendo utilidad, entre comillas, mucho más adelante que en las ciudades, donde las ciudades ya se les aparta y no cuentan tanto, ¿no? ¿Y No la sé. sociedad cómo crees que va a evolucionar, ¿no? Porque cada vez va a ser más y mayor la cantidad de personas mayores y ya se empieza a pensar, ¿no? Algo más, en vez de esconderlo, cuando hay tantas personas mayores no puedes esconderlo cuando es la mayoría. ¿Hacia Porque al dónde final vamos? van a ser los mayores los que nos escondan a nosotros, ¿no? Pues no, de momento un colapso, vamos. Y el colapso que ya se ve en el sistema sociosanitario, eso es una realidad, ¿no? Un colapso que nosotros amortiguamos bastante con las familias. eh, si mañana se declarasen en huelga todas las cuidadoras informales, como se dice en la bibliografía, se llama de cuidadoras formales cuando es contratada, informales, pues la hija, la sobrina, la hermana soltera y tal. Si se declarasen en huelga o pidiesen un sueldo, el Estado hacía crack, o sea, tal cual, porque no se puede pagar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues vamos hacia un colapso, pero yo cada vez sí que veo más gente joven como vosotros, sensibles a esto, porque les ha tocado, porque no lo sé, porque yo creo que, como os decía antes, que esto es muy reciente, ¿no? Pero la pandemia sí que ha puesto de manifiesto. A ver, estas residencias de ancianos que han salido en la tele y tal, que se ha cargado las tintas contra ella de una forma yo creo que bastante injusta, mmm, estas existían hace 2 años y estaban ahí. Y no parecía que importase a nadie, que hubiese un auxiliar por cada 5 o 6 residentes. Eso no importaba a nadie y ahora parece que es trágico, ¿no? Y dentro de 15 días volverá a no importar a nadie, ¿no? Pero luego el uso que se hacía de eso, ¿no? Eh, Recuerdo, esta compañera contaba, ¿no? Como en la prensa, cuando se moría un abuelo en una residencia, una persona mayor en una residencia, decían pues que se moría abandonado, ¿no? Cuando se moría en el hospital es que había fallecido por el COVID, ¿no? ¿Cómo tenemos la cosa esta de que solo en el hospital hay vida inteligente? Porque el que de alguna forma se priorizase que la gente mayor y frágil no fuese al hospital cuando tuviese una neumonía por COVID, era como una restricción, como algo negativo, ¿no? Cuando mi madre, como os digo, está en la residencia, yo les dije, si mi madre está mal, no le envíes al hospital. Porque puedes protegerle a una persona diciendo que no vaya al hospital, ¿no? Y una persona con demencia, fragilidad, 80 años, pues si supera la neumonía la va a superar en la residencia o en el hospital, pero el daño colateral del hospital va a ser terrible. Entonces, todo eso yo creo que tiene que ir calando y nos tenemos que ir dando cuenta, y de alguna forma ya está calando, ¿eh? Ya hay personas que te llaman por teléfono al servicio y te dicen, oh, tengo a mi padre muy mal, a mi madre muy mal, pero no queremos ir al hospital. También ha sido un poquito por lo hostil que se ha vuelto el hospital con lo de las visitas y este tema, ¿no? Pero yo creo que la gente ya va dando pasos hacia desmontar un poquito el hospital como ese sitio sagrado donde la curación es posible y ven que hay otras formas de ser cuidado y ser atendido. ¿Y cómo afrontamos, ¿no? Cuando ya sabemos que vamos a morir, te dan una sentencia de muerte, por decirlo de algún modo, ¿cómo lo afronta, ¿no? La gente? Supongo que habrá varios tipos de personas. ¿Qué tipos de personas, ¿no? Podríamos decir que hay. Hace años se describieron unas fases de negación, de enfado y tal. Bueno, no está muy claro y desde luego ni todo el mundo tiene que pasar por esas fases ni hay un orden cronológico, ¿no? Pues la verdad es que generalmente queremos vivir. O sea, nosotros tenemos experiencia con personas ya no de 0 a 99, sino de 0 a 107 años y te encuentras gente joven que lo asume y lo asimila y es una pasada, y gente muy mayor que se agarra como clavo ardiendo porque la vida es el terreno de juego que conocemos y el otro da mucho miedo. Una cosa muy especial son los niños. Los niños
que no tienen el concepto de algo eterno o algo para siempre, no tienen interiorizado. Entonces, bueno, pues lo hacen muy fácil en general, ¿no? Todas estas generalizaciones. Bueno, pues es que cada caso es un mundo y además una cosa que sí que he aprendido, sobre todo por mi trabajo en domicilio, también en el hospital, pero es el tremendo respeto por cada historia, ¿no? Y por cada vida. Y yo entro, perdonad una chorrada otra vez, pero yo entro al cine cuando la película está acabándose, no tengo ni idea de qué ha pasado en la hora y media anterior, me pueden contar cosas, pero nunca voy a poder vivirlas. Entonces, no soy nadie para, por supuesto, para juzgar ni para ser protagonista. O sea, el protagonista es otro. Entonces, con esa visión y con esa actitud, pues ves gente que se pelea, que lucha y gente que entrega la cuchara, digamos, bueno, de una forma espectacular. Hay historias preciosas, historias preciosas. Entonces, no creo que haya una forma. Sí que cada vez encontramos, bueno, claro, yo tengo un sesgo, a nosotros nos llegan pacientes a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, el que los envía de alguna forma tiene que justificar un poco por qué los envía y el paciente que se le manda a cuidados paliativos no puede decir no sé lo que me pasa, ¿no? O sea, entonces nosotros nos encontramos con gente que no sepa lo que le está pasando, gente con deterioro cognitivo, con demencia, lo que sea. Pero la verdad es que cada historia es un mundo y en general la gente quiere pelear. Por ejemplo, pacientes con ELA, que es una de las enfermedades más terribles que hay, que en el minuto 1 sabes casi con predicción lo que va a ir pasando paso a paso, y si no lo puedes buscar en internet. Al principio suelen rechazar, no, pues yo no voy a querer ayuda para respirar, no voy a querer ayuda para comer, pero cuando va llegando el momento dice, bueno, si la ayuda para respirar no es muy dañina, si me puedo adaptar, si la puedo tener en casa, o sea, porque al final es el terreno de juego que conocemos y lo otro está ahí, ¿no? Bueno, me haría mucho, pero estoy metiendo en un rollo. No, pues No, está No, en muy absoluto. Y de esas, ¿no? De esos pacientes que has dicho, alguna conversación que resaltarías al final, ¿no? De ese aprendizaje, ¿no? Que adquieres al final de esos, de ese, no sé, esa filosofía, ¿no? Al final del aprendizaje final. hay una cosa, las conversaciones me emocionan y además que, bueno, pues que tampoco lo tenía ahí como... Pero hay una cosa que dicen los estudios y es una cosa que se repite, y es que la gente que está al final de la vida, aun sabiéndolo, cuando le preguntas cosas que le gustarían hacer, te dicen ser útil para los demás. Entonces, no es raro que venga gente que quiere ser voluntaria o que quiere que no le importa que le grabes un testimonio o que quiere dejar escrito algo. O sea, la necesidad de dar testimonio y de contar y tal es una constante. La gente que tiene tiempo y que tiene suficiente estabilidad sintomática, o sea, no está terriblemente mal como para esto. Conversaciones, pues es que, fíjate, las más tiernas que recuerdo, a las más... hubo un niño que, que él le contaba a su madre que mamá, me voy a ir, le llamaban el pirata porque tenía un tumor cerebral, entonces había perdido la visión de un ojo y entonces le tapaban el ojo malo. Y entonces le llamaban el pirata y dice, me voy a ir en un barco pirata, voy a hacer un viaje, pero os voy a ver desde arriba. Es unas cosas que nadie la... O sea, desde luego esto es un misterio. Cada uno tiene su espiritualidad y la expresa con su religión, pero desde luego que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que no entendemos y que, bueno, quizá a veces yo también me revelo y digo, ojo, esto lo tendría que conocer más gente, pero yo creo que forma parte de esa intimidad, ¿no? Y de esas historias particulares de la gente. Pero sí, o sea, es un privilegio. Yo me siento un privilegiado el poder compartir algunas cosas con estas personas y con esa sensación también de estar en un sitio que no me corresponde y con esa
humildad, decir, bueno, aquí estoy, prefiero no estorbar. Hay un compañero nuestro, Eduardo Bruera, que está en Houston, en la cuna de la oncología y tal, y que dice que la gente nos viene por problemas urgentes que cuando los vamos paliando pueden aparecer las cosas importantes de verdad, ¿no? El sentido de la vida, las fuentes de placer, la necesidad de dejar un legado. Entonces, nuestra labor como profesionales consiste en quitar lo que estorba, el dolor, las náuseas, los vómitos, las convulsiones, tal, para que la persona pueda hacer su camino. Pero su camino es su camino. Ahí nosotros no tenemos mucho que decir. Lo que pasa es que mientras estás entretenido con el dolor o con los vómitos, es muy difícil hacer un camino de trascendencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que quitar lo que sobra. Y en el otro lado, ¿no? Tendríamos también la conversación que se queda pendiente, ¿no? Esa conversación a veces que por orgullo no decimos o porque Sí. el tiempo viene antes de lo que debería venir. De hecho, también tenemos experiencias y eso probablemente este registro, lo que pasa es que es muy difícil hacer estudios doble ciego y tal, pero tenemos experiencias de conversaciones que hasta que no se dan, la persona no se va. Y la conversación se da a veces de una forma simbólica o hablando con una persona que está aparentemente inconsciente, pero hasta que no aparece ese hermano con el que no se hablaba y le da, o esa hija que está tirando de ese padre y no le da permiso para irse, la persona no se va. Yo te digo, esto forma parte más de la experiencia que de la razón o que del estudio, ¿no? Pero desde luego que ahí se mueven cosas, seguro. Increíble, ¿eh? Ese ejemplo que has contado, que yo creo que se repite, yo lo he leído y lo he oído muchas veces, ¿no? Como si necesitara uno cerrar algo o tener ese permiso, pero eso es increíble, ¿no? O sea, las implicaciones, independientemente de que en estos momentos de la historia de la humanidad no se pueda demostrar, ¿no? Pero me parece, yo creo que yo por lo menos lo que he leído, ¿no? Hay pruebas más que suficientes de que eso ha sucedido, sucede muy a menudo, ¿no? Tú lo sabrás mucho mejor que nosotros y me parece una cosa de lo que es el ser humano espectacular, ¿no? Que son de esos intangibles, pero que también pasan al inicio de la vida, ¿no? Pues ahora dicen que incluso antes de nacer tenemos percepciones de cómo ha vivido nuestra madre el embarazo, cómo ha sido el parto. O sea, son huellas que van quedando en nuestra mochila genética, antropofósica, no sé dónde está eso, pero que nos configuran y nos desarrollan, ¿no? ¿Por qué seré yo médico? Pues vete a saber, ¿no? Bueno, os cuento una anécdota que a lo mejor tiene que ver, me acabo de acordar. Cuando yo iba a nacer, a mi madre le dijeron que nacía muerto. Entonces, en el hospital iban dejando la ropita para los niños y a mi madre, como ya le habían dicho que nacía muerto, dijeron, bueno, a usted no lo dejamos tal. O sea, mi madre iba a parir un feto muerto y nací yo. Que todo eso tenga relación con todo lo que estoy contando ahora, pues yo qué sé, nunca lo había pensado, ¿eh? Pero no lo sé. No lo sé. Esto me recuerda, fue justo, voy, ¿no? Algunos lo llamamos a nuestras experiencias. Al final, mi abuelo, por ejemplo, que me había criado desde los 2 años hasta los 20, yo me iba a ir a Inglaterra, siempre había vivido en casa y una semana antes tuvo un infarto y ya fue el último infarto que tuvo. Al final, pues, mi aita, su filosofía siempre ha sido, yo ahora la intento mantener con él, es aunque tuviera 70 años y le costara un poco andar, la dejábamos cocinar, y se sintiera útil, etcétera, etcétera. Al final esa muerte, ¿no? te ayuda a valorar a la persona, al momento, ¿no? Al perder, en mi caso, al perder el miedo a la muerte también un poco. Pero a ti, todas estas experiencias que has tenido, ¿qué te ha ayudado a valorar? Pues mira, si fuese esto una entrevista blandita para no sé qué, te diría, pues a valorar mucho más la vida, el día a día, levantarme por las mañanas y dar gracias, tal. Ojalá fuera eso cierto. Me parece que soy demasiado cazurro para entender eso. Me ha ayudado, yo creo que a ser más tolerante con las personas. Cuando yo empecé a trabajar y a ir a los domicilios, yo pensaba que estaban las familias normales, las casas normales y luego algunas casas raras, ¿no?
Y luego te das cuenta que es que tu casa es tan rara como las demás o tan normal como las demás. Y que tu familia es tan rara como las demás o tan normal como las demás. Entonces, que no puedes juzgar a nadie si no te pones en sus zapatos, que dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues el conocer otras cosas, yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo con la gente joven, vienen residentes a rotar con nosotros, tal, que claro, para vosotros el mundo ya no tiene, ya no acaba en Irún o en, no sé, o sea, vosotros, Inglaterra, no Alemania, no el Oriente Medio, tal, eso me parece buenísimo, buenísimo. Eso es una gimnasia mental que yo creo que aquí nos hacía falta hace mucho tiempo, ¿no? Porque, porque podemos ver que las cosas no es que sean blancas o negras o normales, normales todo lo que a mí me parece que se adapta a mis cánones, es que no hay cánones. O sea, entonces yo creo que eso me ha ayudado eh, a vivir con la mujer que más me desarrolla en todo esto, que además es mi jefa en el trabajo y que también es médico paliativista, que es así que tiene una entrevista, pero es más tímida que yo. Y bueno, y me ha ayudado a poder ganarme la vida haciendo una cosa que me encanta. O sea, yo cuando estoy trabajando estoy feliz. De hecho, ha habido temporadas en las que a lo mejor has tenido como más reuniones o más tipo, bueno, reuniones organizativas tal, y, y te das cuenta que no tienes vidilla, ¿no? O sea, que a mí la vidilla me da estar con personas, que es lo que decía al principio. Entonces, bueno, ojalá Gaiska me ayudara de verdad a valorar lo que tengo y tal. Y yo creo que en parte sí que lo hará, pero hay momentos en que te agobias, lo que no llegas o no sé qué tal, y dices, ¿cuándo aprenderé todo lo que tengo que aprender? Pero bueno, poco a poco. Soy joven todavía. Eso es. Bueno, yo quiero leer un artículo de tu blog o un post. Sí, hoy en día fíjate que yo también me lío con las palabras porque ya no sé si llamarlo un artículo, un post, en fin, ¿no? Pero bueno, nos ha parecido brutal y bueno, merece la pena leerlo, así que lo voy a leer muy brevemente, ¿vale? Se llama Eder tiene una teoría, lo conocerás porque es tuyo, Alberto. Bueno, voy a leerlo, venga. Eder tiene una teoría, disparatada cuanto menos, un poco tonta, iba a decir infantil, pero claro, Eder tiene 10 años. Eder se lo ha contado a Nerea, su psicóloga. Bueno, creo que es algo más que eso. Asier le cuenta a Nerea cosas que no le cuenta a nadie, le confía secretos o secretillos. Comparten ratos de confidencias y algún que otro dolor, travesuras de niño, dolores de adulto y alguna teoría. Hoy le han contado a Nerea un descubrimiento. Si te abrazas fuerte, fuerte con alguien, tu corazón y sus venas se abren, entrando en él de forma inmediata el corazón y las venas de la otra persona, como las carreteras pequeñas que se abren a una autopista. Pues así. Y claro, eso te da una fuerza. Es que el hermanito de Eder falleció en sus brazos. En sus últimos momentos, los actas de Eder, con la sabiduría que solo da el amor, permitieron ese abrazo, porque él le daba paz, porque a ellos les daba paz, para que se fuera con paz. Con ese abrazo, Eder siente que se le ensalchó el corazón, que se le abrieron las venas, que le inunda una fuerza que seguro viene de ahí. Ni un catarro en todo el invierno, dice orgulloso. Nerea sonríe, a lo mejor me ha hecho inmortal, ¿no crees? Casi grita Eder, un poco provocador. Nerea frunce el ceño, no te vengas arriba, Eder, y sonríe. Y en el fondo, Nerea sabe que Eder, un poquito, sí ha vencido a la muerte. Y en el fondo sabe que los abrazos ensanchan el corazón, que negar o reprimir abrazos, como nos está pasando, tendrá consecuencias nada buenas, que corazones y venas, como carreteras, no tienen sentido si no es para abrirse al otro, nutriendo y siendo nutrido, aunque a veces duela. Y en el fondo, Nerea piensa que a lo mejor no es tan descabellada la teoría. Bueno, ese es el artículo. Lo primero os animamos, por favor, a que os paséis por el blog porque tiene maravillas o perlas como esta, ¿no? Pues Es fíjate, duro, ¿no? me cuesta lo del blog, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, yo empecé a escribir el blog con este amigo, con Maxi, porque cuando tienes estas experiencias, a mí escribir me ayuda, ¿no?
De hecho, si te fijas, hay por ahí colado una errata que pone Asier, me parece, en uno de los esto, Sí, porque le suelo cambiar los nombres, pero en este caso, Nerea, que es la psicóloga de verdad del equipo, habló con la madre y le dijo que le parecía bien. Entonces cambié los nombres, pero se ve que ahí no cambia, ¿no? Eh, Porque al final dices, bueno, esto ayuda a alguien, es solo para mi vanidad, para verme ahí escrito y leído y tal. Mm, Porque lo que cuenta Eder es que cuando lo ves contado por un niño de 10 años y has estado en esa casa y has visto cómo cuidaba a su hermanito casi en coma por la hipertensión intracraneal, cómo habían puesto dos colchones en el suelo para que toda la familia, los padres y los dos críos, estuviesen tumbados. Joder, dices, pues es que ¿quién soy yo para romper este encanto, ¿no? Este espacio de, de tanto amor, ¿no? Porque luego te da mucha rabia porque para que se vivan cosas de estas familias tienen que pelearse muchísimo porque es que, no, como decíais antes, no se prioriza que la gente pueda estar en su casa. O sea, no se facilita el que esto ocurra, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que alguien quiera estar en casa en esas circunstancias, se lo tiene que pelear y pelear, vamos. Y casi, o sea, la gente con muy buena voluntad, pero ¿y te vas a llevar al crío a casa? Pues bueno, pues a mí me pone un poco eso, los pelos de punta y digo, ojalá el blog ayude a sensibilizar y no a desacralizar esos momentos que son sagrados. O sea, que no sea una forma de trivializarlos. Que entiendo que no. Además, con el respeto con lo que le has leído, Miquel, y tal, entiendo que no va a ser así, pero tengo a veces como esa duda, ¿no? Decir, bueno, pues, bueno, no sé, yo no puedo hablar por otros, ¿no? Pero a nosotros, desde luego, leer el blog, preparando la entrevista, ¿no? Nos fuimos metiendo y el blog porque, en fin, ¿no? Estuvimos también en el final de la vida.org, ¿no? Y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y al final decíamos, oye, hay que dejar de leer porque tenemos que preparar la entrevista, ¿no? Y a nosotros, desde luego, a mí me parece una pasada de artículo, desde luego, banalizar ni muchísimo menos. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? A nosotros, desde luego, hablando por los tres que estamos aquí, nos ha ayudado mucho, ¿no? te lo Bueno, agradezco, te lo agradezco. Y ahora que hablas de esa web, del finaldevida.org, jo, esto lo lleva una gente espectacular, con menos interés, digamos, profesional en este tema, y hacen un esfuerzo de recopilar materiales, de dar charlas, de dar cursos, y la verdad que es un buenísimo recurso para lo que decíamos antes. ¿Qué te gustaría? Pues normalizar esto y que la gente pueda ver un vídeo, haya un vídeo, por ejemplo, de un chico argentino que habla desde el humor, que al final de la vida. Hay varios vídeos de Enrique Benito hablando de espiritualidad. Bueno, que normalizar un poquito el, el final de vida y la toma de decisiones, porque otra de las cosas en las que está empeñada el blog y también nosotros es que la gente en sus entornos familiares hable de este final de vida para que se puedan tomar decisiones, ¿no? O sea, esto del documento de voluntades anticipadas o la planificación anticipada de decisiones, todo esto, que sea algo normalizado y que sea algo en lo que, bueno, las familias sepan lo que uno quiere y se pueda respetar al final. desde luego, vamos a tener después la oportunidad de hablar brevemente sobre Al final de la vida y todos los demás proyectos en los que colaboras, porque es importante, ¿eh? Un tema que está relacionado en parte con todo esto, ¿no? Es la eutanasia. Y tenemos una pregunta para abrir que es, ¿obligación de vivir o derecho a morir? A ver, la eutanasia la ley que ha salido responde al interés lícito y normal de evitar un sufrimiento atroz, ¿no? Porque de esto tampoco se puede trivializar. Si una persona pide adelantar su final o que le ayuden a acabar con su vida, no es porque haya perdido la leche y la final de la copa, es algo más que eso, ¿no?
no se puede trivializar, ¿no? Como no se puede trivializar el aborto o otras cosas, ¿no? Lo que a veces se ha entendido mal, yo hasta febrero era vicepresidente de SECPAL y se nos ha acusado a veces a los paliativistas de hacer una dicotomía. Todo lo contrario. Lo que pasa que voy a hablar de mí solo. Yo como Alberto Meléndez sí que me molesta o me ha parecido preocupante que se legisle y se ponga tanto esfuerzo en ese sufrimiento de esas personas que tienen todo el derecho del mundo, solo faltaba, y se siga postergando una ley de cuidados paliativos, una especialidad de cuidados paliativos, un plan nacional de cuidados paliativos. Mm, digamos que a ese sufrimiento no se le da visibilidad, ¿no? Eh, pero no porque uno tenga más derecho que otro, sino porque nosotros seguimos reclamando esta atención que ni los medios ni las leyes nos otorgan, ¿no? Entonces, es quizás un punto de envidia, si queréis, pero no es para nada, o por lo menos en mi caso, y en los casos que más conozco, porque estemos en contra o a favor, sino porque nosotros que estamos todos los días lidiando con el sufrimiento de personas que quieren vivir ese final de la película lo que dure, pedimos comodidad y medios para eso, ¿no? Que hay gente que prefiere no dar desarrollo a esa película, pues es que ¿quién soy yo para, lo que os decía antes, ¿no? Después de ver tantas cosas, ¿quién soy yo para juzgar nada, ¿no? Pero sí que me interesa el que se potencie lo que en España. España es una isla, en toda Europa es una isla. Cuando hablamos de cuidados paliativos, de especialidad de cuidados paliativos o reconocimiento profesional, somos una isla, pero vamos, pero con Polonia, Ucrania, Italia, Francia, Portugal, o sea, todos esos países tienen, y nosotros estamos un poco, bueno, pues trabajamos un poco eh, como furtivos, ¿no? No nos miran mal, pero tampoco nos apoyan, ¿no? Entonces, bueno, eh, me escapa un poco la pregunta, digamos, a lo más institucional. Em, Nadie debería estar obligado a un sufrimiento intolerable. Nadie. Nadie. Luego, la forma de acabar con ese sufrimiento es ahí donde entran todos los matices, ¿no? Bueno, yo creo que es una decisión, es una cosa que hay que legislar, o sea, que hay que afrontar como sociedad madura. eh, lo que pasa es que en esta madurez creo que no se pueden dar saltos, ¿no? Y hemos dado un salto, ¿no? Hemos pasado los paliativos directamente a la eutanasia, ¿no? Eh, lo decía hace poco en una entrevista, ¿no? Nadie entendería que se legislase sobre aborto sin potenciar la educación sexual, la anticoncepción y tal, ¿no? Pues aquí, salvando las distancias y sin querer meterme en ningún jardín, aquí ha pasado un poco eso, ¿no? O sea, sin poder garantizar a la gente que pueda tener un final de vida digno conforme a sus creencias, sus valores y tal, se está dando un salto ahí. Complicado. Quizás es un tema muy complicado, ¿no? Pero sí que es... en fin, quizás, no lo sé, es evidentemente un tema complejo, ¿no? Y espinoso, sobre todo en el mundo actual en el que vivimos. Pero quizás si supiéramos que vamos a tener ese final de la vida, aunque sea con una parte de sufrimiento, ¿no? Pero quizás rodeado de los que queremos, bien cuidados y lo más felices que podamos estar, bueno, pues quizás no habría que tomar esa decisión, ¿no? En algunos casos, ¿no? No lo sé. Hay compañeros muy sensatos que dicen, cogiendo tu argumento, pero casi dándole la vuelta. Si yo sé que tengo la posibilidad de que si esto se hace intolerable, me aparto del camino, aunque no lo use, voy a poder estar más tranquilo. Que si a la fuerza me obligan a estar pase lo que pase, ¿no? Puede ser un argumento. Luego hay muchos más matices, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿Es un acto médico? ¿Por qué es un acto médico cuando los médicos en principio no aprendemos eso, ¿no? Las dosis letales de un fármaco, bueno, no hace falta estudiar ninguna carrera para eso. Pero bueno, eso quizás sí que es un tema más farragoso. Entonces, yo creo que evidentemente
el sufrimiento es una asignatura pendiente o que tenemos pendiente, que nosotros intentamos atajarlo de alguna forma. No todo sufrimiento es atajable. O sea, el pretender vivir una vida sin sufrimiento pues es frustrante porque eso no va a pasar. Y bueno, luego hay que ver qué somos capaces de tolerar y ahí cada uno tiene sus medidas, claro. Bueno, poniendo un poco en valor es la importancia de la antesala de la muerte, que obviamente, pues lo que decías, tan importante es igual tener el derecho a finalizar la vida como a tener un último tramo lo menos desagradable posible, ¿no? Y en este sentido, y me salgo ahora un poquito del plano que estábamos siguiendo hasta ahora, para todas aquellas personas que, por ejemplo, sientan interés o realmente una vocación interna respecto a poder dedicarse profesionalmente a la medicina paliativa, por ejemplo, eh, ¿qué podrías decirles? ¿Qué les podrías decirles para que se animaran o para que dijeran, oye, mira, si realmente tienes interés y quieres dedicarte a esto, hay cantidad de cosas que te van a llegar hasta adentro, que vas a tener no solo la remuneración, por supuesto, económica, sino también personal, ¿no? Ese segundo salario del que a veces se habla. ¿Qué les podrías decir a las personas que estén en la duda de si... Mira, los cuidados paliativos, por definición, se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, hay médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Eso digamos que es fundamentalmente el núcleo de los equipos. Luego puede haber fisioterapeutas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales y tal. Entonces, si te refieres a uno de esos 4 perfiles profesionales, medicina, enfermería, trabajo social o psicología, en España no es especialidad. Entonces, lo que hay que hacer es hacer algún máster de posgrado e intentar acercarte a algún equipo a ver si o montar algo por tu cuenta, que esto es complicado en salud, ¿no? Eh, yo cuando me pregunta algún compañero o compañera, yo les animo porque yo entiendo que esto tiene que despegar, porque somos muy poquitos y en algún momento va a hacer falta más, ¿no? Ahora estamos en una época en la que tampoco hay médicos y enfermeras, entonces digamos que puedes un poco dirigir tu mirada profesional donde más te guste porque te van a coger probablemente, ¿no? Pero todos los máster y bueno, todos los que conocemos y tal, tienen una parte de trabajo personal, porque sí que es cierto que como también decíais antes, si tú no te trabajas un poco esto, es muy difícil poder acompañar a alguien, ¿no? Un compañero vizcaíno, bilbaíno, Julio Gómez, suele decir, ¿no? que no es fácil, no es posible acompañar a alguien a donde a ti te da miedo ir. Entonces, ese camino lo tienes que transitar de alguna forma, evidentemente no hasta el final, pero sí que tienes que haber pensado y haber reflexionado. Y luego, bueno, pues la vida te da muchas vueltas. Entonces, ahora mismo, para trabajar en cuidados paliativos, la formación máxima es la de máster y acercarte a algún equipo o a alguna administración sanitaria a ofrecer tus servicios. No hay mucha más opción. Quien tenga, por ejemplo, ese miedo a no ser capaz de gestionar, pues supongo que también un cúmulo de emociones que estarán latentes en el día a día. eh, no sé, uno se acostumbra A a... mí que la persona, yo ya te digo, soy un poco mayor, entonces a mí si me viene una persona a trabajar y dice que es que tiene miedo, no saber afrontar, me preocupa bastante menos que el que viene a trabajar y dice que no tiene ningún miedo a ningún miedo que vaya a afrontar. Porque bueno, yo no sé cómo la afronto y desde luego no la afronto ahora igual que hace 5 años y no sé cómo la afrontaré dentro de 5. Entonces, mm, tener toda la madurez para todas las respuestas, para todas las preguntas, no las vamos a tener nunca. Entonces, yo creo que tener siempre esa tensión de que no tenemos esa respuesta va mucho mejor que pensar que la tienes, ¿no? También es cierto que como hoy por hoy en cuidados paliativos trabajamos los que nos hemos empeñado mucho a trabajar en cuidados paliativos,
eso digamos ya que hace un poco de purga, ¿no? Si no estás muy convencido, como la cosa no es fácil, ya se ocupa el destino de cambiarte de idea. Pero bueno, ojalá algún día sea tan fácil, fíjate lo que voy a decir, sea tan fácil como cualquier otra especialidad y bueno, y haya gente que vea que no es su sitio, ¿no? Hasta ahora yo creo que la gente que estamos aquí no somos mejores ni peores que nadie, pero como no hemos peleado y nos hemos formado y tal, yo creo que ese plus lo tenemos. Ujú. Pero bueno, seguro que a pesar de tu bagaje también habrás pasado por momentos, supongo que profesionalmente, pues muy duros, ¿no? Y yo no sé si podrías relatarnos uno o alguno, y sobre todo más que el momento, digamos, de crisis personal, emocional o de la naturaleza que sea, más me importa el cómo supiste afrontarlo. Momentos cortos, yo recuerdo temporadas, pues María José y yo tenemos un hijo y, y cuando atiendes a un niño de la misma edad de tu hijo, pues se te revuelven muchas cosas, ¿no? Eh, y curiosamente, otras temporadas a lo mejor atendiendo a un niño, pero ya no es de la edad de tu hijo, eh, no lo vives con tanta intensidad, ¿no? O cuando mi padre estuvo muy malito y luego falleció, pues luego ves en cada enfermo ves un poco a tu padre, ¿no? ¿Cómo lo superas? Primero, el equipo es fundamental. Entonces, pues hay rachas en las que uno asume más y otras veces asumes menos y te implicas más, te implicas menos y bueno, vas saliendo adelante. Eh, Profesionalmente, digamos que sí que ha habido cambios, pero como estamos en constante crecimiento, no crecimiento de recursos, pero como no es un equipo, digamos, establecido, sino que estamos siempre con programas nuevos y con cosas nuevas, la verdad que es muy estimulante y hasta ahora no ha habido grandes conflictos. A nivel laboral, os podría contar muchas cosas sobre la empresa en la que trabajo y tal, pero bueno, también me permite trabajar donde estoy. Entonces, bueno, no hay grandes así crisis. Intento pensar alguna cosa así más llamativa, pero no. La verdad es que tenemos la suerte de ser equipos o profesionales que nuestros compañeros nos reconocen mucho, ¿no? Entonces, estamos muy bien vistos. También solemos decir que somos los típicos que el gerente, cuando te encuentra por un pasillo, joder, qué bien lo hacéis, no sé qué tal, pero si luego tiene 200.000 euros, van para el cardiólogo, el neurólogo. Pero bueno, pues somos los mágicos, ¿no? Pues lo que comentábamos antes fuera de grabación no es guapa pero es maja, o no es guapo pero es majo, pues un poco nos pasa a nosotros esto, ¿no? No tenemos mucho glamour, pero somos majos y yo creo que hacemos un buen trabajo, pero vamos, no. Pero bueno, supongo que los pacientes, las personas a las que ayudáis, también os lo agradecerán, ¿no? Supongo que eso será Sí, muy pero eso importante. es una cosa que yo me peleo mucho, o bastante, o algo, porque el agradecimiento, claro, cuando en sanidad en general se miden muy pocos resultados, porque los resultados en salud son muy complicados de medir. Entonces, se suele medir satisfacción, ¿no? Entonces, en un terreno donde hay tan poquito, obtener satisfacción es muy fácil. Y eso es un riesgo que podemos correr en nuestro campo, ¿no? Eh, yo a veces a los residentes y así les pongo el ejemplo, ¿no? Esto es como si estás en el desierto y das agua, ¿no? A la gente que pasa le das agua. Jo, nadie te va a decir que está caliente o que tiene arena, o tú eres el responsable de que esa agua esté fresca y esté limpia. Pero esa responsabilidad te tiene que llevar mucho más allá de la satisfacción del que le das, porque el que le das va a estar encantado. Pero a veces también diferenciar demanda y necesidad es muy importante. Eh, Nosotros somos un equipo específico de cuidados paliativos diseñados para atender los casos más complejos y tal, ¿no? Entonces,
si buscamos solo el agradecimiento o la satisfacción, bueno, podemos morir de éxito, ¿no? Porque yendo más veces, llamando más veces y tal, y a veces tenemos que decir, bueno, pues hasta aquí es donde tenemos que llegar, ahora ya su equipo de referencia, su equipo de atención primaria, tal, porque si no estamos haciendo trampas en el juego, ¿no? Y la satisfacción en este campo es muy fácil de obtener porque la gente está muy necesitada. Supongo que en Canadá o en Australia o tal sitios donde están muy desarrollados los cuidados paliativos, cuando te miran los resultados, bueno, pues se miden muchas más cosas que la satisfacción, ¿no? La satisfacción en salud a veces es una trampa. Tú puedes estar contentísimo conmigo como médico de cabecera porque cada vez que vienes a mi consulta y me pides unas pastillas, yo te hago la receta, me pides un especialista, yo te derivo, tal. Y eso para ti es muy malo, pero tú estás encantado conmigo. Ya. Entonces es un peligro. Bueno, pues Alberto, yo doy por finalizado mi bloque, pero antes de hacerlo, sí que me gustaría no perder la oportunidad de preguntarte una cosa que solemos preguntar a todas las personas que pasan por aquí, y es si te darías un consejo a ti mismo, mirándote al yo del pasado, digamos, al tú, si te darías algún consejo. Pues me debería tomar menos en serio a mí mismo. Me lo grabaré, ya que me lo has preguntado, me lo grabaré. Me lo tomaría, o sea, me tengo que tomar menos en serio. Y una cosa que digo de cabeza y que la creo, yo creo que la creo de verdad, creérmela de verdad, que no somos tan importantes, que no soy tan importante, vamos, que no pasa nada. O sea, si mañana me quedo aquí sin ir a trabajar, estaba un atardecer, mira, os voy a poner el atardecer porque es que lo que merece la pena. Bueno, no sé. Yo confieso que cuando hemos conectado y visto los árboles, ya he dicho, joder, ¿dónde estará viviendo? ¡Qué maravilla! Esto está muy bien desde mayo o abril hasta octubre. En noviembre, diciembre esto es, sí, vamos, Siberia casi. Pero bueno, que no me tome tan en serio lo que yo represento, lo que digo, y sea capaz de disfrutar esto y de vivir mejor. La verdad que soy un privilegiado y recordármelo de vez en cuando. Me voy a grabar esto en bucle. No, prepararemos un clip de vídeo para que lo tengas en el móvil de forma recurrente. Vale. Ahora mismo, nos gustaría ahora, ¿no?, hablar un poquito, nos has ido dando pinceladas, pero pues eso, los diferentes proyectos, ¿no?, que participas. SECPAL, que participaste hasta febrero, cuidados de paliativos, al final de la vida.org. ¿Nos podrías explicar, ¿no?, la función de cada uno de ellos? Sí, en SECPAL fue un enorme privilegio porque me llamó Rafael Mota, el presidente, para ser vicepresidente y a pocas personas le hubiese dicho que sí, yo creo. Y a Rafa sí, porque Rafa es un currela, es un buenazo y tal. Entonces, fueron 5 años porque, aunque son 4 años de mandato normal, tuvimos que prolongar un año porque no se podía hacer asamblea por el COVID, dichoso. Y bueno, las líneas que teníamos eran un poco abrirnos a la comunidad, establecer lazos con Latinoamérica y con otros países en los que los cuidados paliativos también están en otras fases, pero que también están empezando. Y bueno, fue una experiencia preciosa de conocer a mucha gente, muchos proyectos, una experiencia también muy agotadora. Y bueno, esa acabó en febrero y bien, ¿no? Presidente de Arindus de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi soy también desde hace demasiado tiempo y también estoy en proceso de dejarlo porque hay otros compañeros que aparecen con fuerza y es necesario un relevo generacional. Ahora el otro día tuvimos una entrevista con la consejería y bueno, pues hay que hacer un plan de paliativos. Estamos ahí intentando hacer que esto sea más homogéneo en toda la comunidad. Luego estoy en el consejo asesor del proyecto de al final de la vida.org y la verdad que allí soy un observador más que otra cosa, porque es muy bonito, que es lo que me está pasando también con vosotros hoy, cómo gente con otras miradas es capaz de converger en algunas cosas y diverger en otras o sacar otros temas que a la gente de la calle les interesan, ¿no? Entonces,
desde una plataforma web que, bueno, que nos parece que es el colmo de la accesibilidad, pero también es cierto que también está dirigida a un público, pues se puede acceder a un montón de material, a un montón de cosas. Gracias a ellos sacamos unas cartas que no sé si habéis conocido, las Wowiscar. Las Wowiscar son unas cartas que se hicieron para hablar del final de la vida en familia o en grupos, tal. Son unas cartas en las que aparecen varios ítems de qué es importante para ti al final de la vida, ¿no? Entonces, es muy cómodo porque trasteas con ellas, juegas y puedes establecer una conversación en un grupo de chavales, en un grupo de adultos, con tu pareja, en tu familia, y bueno, pues cosas que a veces te cuesta decir, pues elige las 10 que más te importarían a ti. Entonces, luego preguntas a tu pareja, ¿no? ¿Y tú cuál crees que elegiría yo? Pues la de no morir solo. Pues no, a mí me parece más importante la de no sé qué, ¿no? Eso es, pues gracias a esta fundación la hemos podido editar. Hace poco se presentaron, y la presentó, no sé si habéis visto un vídeo con Paz Padilla. Paz Padilla, Pues me suena ahora que lo dices, ¿eh? Humorista. una No, humorista no, pero que no Paz Padilla, sino las capa. sí, no sé, no Luego sé. os mando algún enlace. Eh, Mándanos, mándanos. Paz tuvo el fallecimiento de su pareja y al final tuvo un contacto con cuidados paliativos, con Enrique Benito, entonces está muy, muy sensibilizada con el tema y nos ha ayudado a difundir un poquito las cartas, ¿no? Entonces, el proyecto al final de la vida consiste un poquito en eso, en normalizar este tipo de conversaciones y hacer que lleguen de una forma normal. Y allí los médicos somos unos más, te quiero decir. Pues hay de todo, ¿no? Hay psicólogos, hay economistas, hay de todo. Entonces, bueno, pues una experiencia muy chula. Y más concretamente estoy en un proyecto que se llamaba Vespean. ¿Sois Euskaldun, alguno de vosotros? Sí, los tres. Los tres, sí, por suerte. Pues Babespean queríamos dar un nombre a un proyecto que fuese de acogida, ¿no? de protección. Y yo vivo aquí en el pueblo y soy vecino de Bernardo Achaga. Y un día hablando con él, joder, y a ver qué te parece, ay, déjame que le pregunte a Asun, a mi mujer, tal, no sé qué. Y bueno, y al final concluimos que esa palabra podía ser la que más se acercase un poquito a esto. Y la idea nuestra es lo que contaba el sueño de ayer, ¿no? El tener un espacio. Hemos estado viendo hospices en Reino Unido, en Chile, en Alemania. Estamos un poquito metidos en ese mundillo y la idea nuestra sería eso, generar un espacio donde se pudiese hablar de esto, se pudiesen dar charlas, también actos culturales, conciertos, exposiciones, abierto a la ciudadanía, que fuese un open hospice, un sitio abierto, y formación a cuidadores profesionales, a sanitarios, a voluntarios, y que de ahí también partiesen esas auxiliares a los domicilios, como os contaba antes, ¿no? Y es el proyecto Babespean, que bueno, este año no ha sido un año perdido para nada, a pesar de la pandemia, porque hemos dado formación a mujeres inmigrantes aquí en Gasteiz. Una experiencia preciosa, o sea, preciosa, porque esas culturas tienen el cuidado les es mucho más, mm, más interiorizado. Entonces, hay que hablar de otras cosas y a veces con la barrera del idioma, bueno, pues también un acto también de humildad por nuestra parte, ¿no? O sea, hablabas de úlceras de decúbito, que son las úlceras que aparecen en las personas mayores cuando están mucho tiempo encamada y tal, y cómo se cura las heridas y tal. Y te venía una enfermera y te decía, una chica, y te decía, si yo en El Salvador curaba heridas de bala, o sea, ¿qué le vas a contar tú a, a alguien de heridas, ¿no? Bueno, pues eso ha sido también una experiencia muy bonita. Ya estamos dando también una residencia en Murguía. Entonces, bueno, ese proyecto es ahora mismo, aparte del proyecto profesional en mi trabajo diario, el que nos está, digamos, configurando un poquito lo que estamos haciendo ahora. Esas son mis pedradas, bueno, aparte de la música y alguna cosa más que se... La música también, ¿eh? ¿Tocas algún instrumento, algún grupo? Sí,
hago sonar mal el saxo, toco el saxo aquí Hago sonar, me ha gustado. no, la verdad que disfrutamos mucho. Mi hijo toca la flauta, entonces los dos tocamos en la banda municipal de aquí del pueblo de al lado, Mira. y yo toco en un combo en Vitoria con otros compañeros. Y, pero eso, si entrevistáis a muchos sanitarios y tal, hay mucha gente que le da al tema de la música. Digamos que es una forma como de Evadirse, ¿no? desconexión o de conexión, no lo sé. Pero bueno, esas son mis pedradas así más potentes. Y Alberto, en esos proyectos, ¿no? En aquellos que se puedan colaborar, pues nuestros oyentes, no sé cómo llamarlos exactamente, ¿cómo podrían, ¿no? Pues tenemos ahora un problema administrativo, digamos. Hace poco se puso en contacto conmigo una señora que, que es mayor, pero tampoco es súper mayor, y quería donar lo que dice que no tiene hijos y tal. Entonces, cuando ella fallezca, nos quiere donar pues una serie de bienes que tiene, ¿no? Ojo, pues tenemos problema porque somos una asociación y no tenemos capacidad para asumir esas cosas, ¿no? Entonces, yo a la gente le invitaría a comunicarse con nosotros en la página web, que hay una forma de contactar, para que si no es ahora, cuando tengamos un poquito más de estructura física y necesitemos voluntariado, a nosotros nos encantaría. Fijaros, hay un hospice en Argentina, y hay más, pero que ha llegado a funcionar solo con voluntariado. O sea, desde los médicos que pasaban visita, las enfermeras, la cocinera, el administrativo, el gerente, todo voluntariado. Eso es muy complejo de organizar, ¿no? Pero sí que nos gustaría que lo que saliese de este proyecto fuese, no sea solo un proyecto, o sea, no sea un proyecto empresarial. Evidentemente, para ser sostenible hay que manejar dinero, obtener recursos y todo esto, pero que sea algo que sea de la comunidad y para la comunidad, ¿no? Entonces, les diría que estén atentos a las pantallas, como se decía antes, que si quieren preguntarnos cosas ya, por supuesto que la web está disponible, babesperan.org, y, y ya si alguien tiene 3 5 millones de euros, tal, bueno, eso que no se corte un pelo, vamos, que nos llame ya. Absolutamente. Mejor si son 5 que 3, además. Sí, sí, pero bueno, evidentemente te pediremos esfuerzo a las instituciones, pero no va a ser algo institucional. Pediremos esfuerzo a entidades, yo qué sé, bancarias o económicas, pero no va a ser un proyecto empresarial al uso. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Así cerramos el círculo y volviendo a esa reflexión del inicio, en la que decías que hay cosas que tienen que venir de la gente para la gente, ¿no? Y no de las instituciones para la gente. Sí, sí, sí. Y además también en el blog ponemos una frase que es que cuando a una idea le ha llegado su momento, sí o sí va a salir, ¿no? Creemos que es el momento. Tenemos una ventaja, que no tenemos prisa. Eso nos lo decimos, también me lo voy a poner en bucle, porque luego sí que nos entran las prisas, ¿no? Pero creemos que es mejor que salga despacio para ir lejos también, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Que vaya creándose poco a poco, que no sea una cosa impostada desde fuera. Entonces, bueno, pues os iré contando, y si se os ocurre cualquier tipo aparte de los 3 millones de euros, cualquier iniciativa, cualquier cosa, pues será bienvenida. Porque sí que es cierto que a veces cada uno va con sus ojeras, y vosotros me ensancháis el mundo en ese aspecto. Bueno, yo por mi parte, asesoramiento legal, yo bueno, soy abogado generalmente y a veces abogado también. Y si tuvierais algún tema en el que os pueda ayudar, yo feliz de la vida. Y bueno, cocinero de vocación también. Bueno, siempre digo que soy cocinero de vocación, sí. Así me suelo presentar. Pero no, Pues te lo digo, bueno, ya lo hablaremos después, pero vamos, que hay veces que entre papeleos y temas burocráticos, pues es normal perderse. Igual, pues, cuando uno está un poquito más familiarizado, pues oye, si se puede echar una mano. sí, en Reino Unido, que llevan muchos años con el voluntariado, eh,
digamos que ya se habla de un voluntariado. Aquí cuando hablamos de voluntariado siempre pensamos en un señor tirando una silla de ruedas o acompañando y tal, que está muy bien. Pero hay un voluntariado experto que es, pues mira, yo qué sé, yo soy arquitecto, no puedo dedicarme todas las tardes, ni mucho menos, pero si me decís la reforma que vais a hacer en el hospital, yo te lo dibujo, te lo mido, te lo presupuesto y ese trabajo queda para vosotros, ¿no? O sea, acciones puntuales expertas que tienen un valor y un precio y que el precio generalmente es mucho más del que podemos pagar, ¿no? Esas acciones están muy bien valoradas, ¿no? Porque a veces uno dice, "Jo, es que yo no puedo ir todas las tardes a dar de comer a una persona que no tiene que le ayude y tal". Pues ya, pero a lo mejor sí que puedes presupuestarnos el año que viene lo que la electricidad, ahora que vas a subir la luz y no sé qué, ¿no? Esas cosas de voluntariado experto, bueno, que son tan importantes o más que la acompañar a una persona, ¿no? Facilitan que otros puedan hacer ese trabajo. Bueno, Entonces, bueno, ahora, en cuanto acabemos, hablamos. Bueno, pues podríamos estar aquí hablando horas, yo personalmente, pero vamos a ir con el cierre. Las dos preguntitas clásicas, Alberto. La primera, recomiéndanos una persona a la que entrevistar. ¿de qué ámbito? ¿De este mundo también? Nos sirve Bernardo Arzaga, que lo tienes No como... sirve. No, no, pero bueno, hablando. Oye, si quiere Bernardo, nosotros vamos encantadísimos, un De sueño. aquí le mandamos la invitación. Pero en fin, de cualquier ámbito, Alberto. Jo, yo os he hablado antes así de refilón de la musicoterapia. Yo creo que las terapias que a veces llamamos mal alternativas, que deberían ser complementarias o tal, yo creo que son grandes desconocidas y quizá aquí en Vitoria tenemos un gran instituto de musicoterapia que lo lidera Pachi del Campo. No sé si habéis oído hablar de Pachi del Campo. En- yo creo que Pachi tiene, vamos, muchas cosas que contar. Porque si me voy a mi mundo, compañeros en médicos y enfermeras, pero quizá con la chapa que os he dado ya hemos cumplido ese abanico. Y Pachi os podría hablar además de un proyecto muy interesante de ciudades compasivas. ¿Habéis oído hablar de las ciudades compasivas? Ciudades compasivas. Sí, pues las ciudades compasivas tienen que ver, el término compasión en castellano está un poco depreciado. Compassion en inglés tiene otras connotaciones. Y la idea de las ciudades compasivas es un movimiento internacional que potencia y favorece el que sea la sociedad la que cuide de sus personas más frágiles. Entonces, Pachi del Campo lidera una asociación que se llama Vivir con Voz Propia, que Babespean surge un poco desde allí, y ellos están con otra mucha gente en Euskadi y en el resto del Estado fomentando las ciudades compasivas, ¿no? Y en Proyecto Vitoria Compasiva, Guecho Compasivo, Zarauz, en, eh, no me quedo, Santurce, eh, no tenía que haber dicho ninguna porque entonces seguro que... Pero la verdad que es un movimiento potente y desde la base, ¿no? Y además Pachi tiene la peculiaridad de ser musicoterapeuta y tener el instituto, yo creo, más importante del estado de musicoterapia que está aquí en Vitoria. Bueno, pues ahí queda Pachi del Campo, vivir con voz propia. Y el tema de las ciudades compasivas, lo apuntamos, ¿eh? Segurísimo que lo vamos a invitar. Ya os pasaré. Eso es, perfecto. Y segunda pregunta, bueno, si tuvieras que recomendarnos un libro, una película, serie, documental, en fin, contenido, ¿cuál sería? Hay hay un cortometraje de Eduardo Chapero Jackson, que es un director de cine que hizo hace muchos años, que se llama Alumbramiento, que está en varias plataformas, yo creo que está libre. Y, a ver, no es un corto para partirse de risa, ni mucho menos, ni para verlo con las palomitas y con tu pareja. Venga, vamos a ver qué hacemos este sábado. Dura, creo, 17 minutos, pero nosotros lo usamos mucho en formación
porque, pone de manifiesto las actitudes ante el final de la vida en una familia en un momento dado, ¿no? Casi transcurre en una noche y es el final de vida de una señora. Y la ventaja que tiene con respecto a otras películas que hablan de esto es que es española y entonces la casa, los libros que se ven en las estanterías, la decoración, las personas son como muy nuestras, ¿no? No es aquello anglosajón de unas casas, no sé cómo, tal. Entonces, no sé, a lo mejor resulta un poco dura para alguien que no va a trabajar en esto. Y luego hay una película más larga con Emma Thompson de protagonista que se llama WIT, W-I-T, y que se subtituló en español para darle un poco de información a de qué va la película, Amar la vida, que yo, si hubiese visto ese subtítulo, no lo hubiese visto probablemente. O sea, si tú vas a un videoclub, ahora, vosotros no sabéis ni qué es un videoclub, pero sí. Sí, hemos tenido, joder, nosotros sí, hemos ido de videoclub, ¿eh? Sí. Pues yo si voy a un videoclub, Nos tocó. cojo una película que se pone WIT, Amar la vida, la vuelvo a meter en el cajón. Pero es un peliculón, es un peliculón. Rosa María. Esto forma parte del arte español de subtitular películas. Sí, sí, sí. Bueno, y cambiarles Luego, los nombres, sobre todo, ¿eh? Sí, sí, Eso se no, hace tal cual, tal cual. luego los doblajes son buenísimos, porque eso sí que tenemos muy bueno en España, que nos ha perjudicado para los que queremos aprender inglés, también. pero los doblajes son muy buenos, pero desde luego el subtítulo o el título es bestial. Y esa es más entretenida de ver, tampoco es una comedia, pero esa es una película ya, una película larga y con esto. Y de libros, pues que me salen más los de la profesión, ¿no? Eh, pero mira, un libro que recomendaría y que es novela y que me parece brutal es uno que se llama El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes. Habla de las dificultades de una persona con problemas mentales o tal, y también de fin de vida. Y también es un libro para disfrutar, duro, pero muy, muy bueno. Bueno, pues nos quedamos con Alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson, Ujú. Wit o Amar la vida de Emma Thompson y El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes. La autora es checa o no sé, tiene un nombre muy raro, pero con ese título lo... Con ese título se encontrará, ¿no? Bueno, pues Alberto, hasta aquí la charla. Ha sido un verdadero placer para nosotros. Siempre solemos decir, porque tenemos intención de organizar quizás mesa redonda o quizás charlas, ¿no? Con más personas en algún momento, así que nos encantaría poder tenerte por aquí. Presencial. Y sí, dime, Alberto. Presencial. Bueno, si en algún momento, yo estoy en Alemania, pero bueno, si en algún momento, a priori a través del Zoom, pero si en algún momento se puede hacer presencial, lo Estoy haremos, ¿eh? deseando hacer cosas presenciales. Efectivamente, ahora que se vuelve a abrir un poco, que se vuelve a abrir la cosa. Pero bueno, lo dicho, darte las gracias, es que ricasco, Alberto, y nada, bueno, que esperamos tenerte de vuelta en algún momento, que nos ha encantado. Yo he estado muy a gusto, no sé si habré respondido a lo que esperabais. Si no, culpa vuestra ha sido, o sea que no tengo... Has superado las expectativas. Nosotros Eso. solo esperamos que hayas pasado un rato ameno y He estado muy a gusto porque además, bueno, pues también tenía mis precauciones, lo que pasa que luego lo habéis hecho muy fácil, me he sentido muy cómodo y bueno, está oscureciendo ya también aquí, o sea que va a ser un momento perfecto para cerrar y daros las gracias por cómo habéis facilitado todo y nos hemos pegado 1:53 trabajando. Efectivamente, ahí hemos estado rajando. Así que venga, con eso lo cerramos aquí. Darte las gracias, Alberto, y nada, hasta la próxima.